¿Es el homosexualismo pecado? Sí, hermano. Y es un ataque de nuevo contra la soberanía de Dios. Ellos dicen que tú tienes una conducta que se puede corregir, que la homosexualidad es una conducta. En las terapias de conversión me decían, bueno, vamos a ayudarte a pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad. Me acuerdo que me decían, tienes que entender que fuiste abusado en la infancia, la historia con tu papá, con tu mamá, todo eso explica por qué eres homosexual. Digamos que estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero ¿cómo entender las raíces cambia lo que siento? Y no sabían qué decirme. La orientación no es algo que se elija, ¿no? Todas las personas en la medida que crecemos vamos descubriendo nuestra sexualidad, descubriendo nuestra personalidad. Satanás no puede crear, solamente puede torcer. El árbol que nace torcido no se endereza. Casi siempre se lo dicen a uno, es como, no se puede enderezar. Y es como, no, el árbol que nació torcido es porque es torcido y es lindo torcido. Está lindo así. Buenas, buenas, buenas a todas las personas que nos están escuchando en todos los lugares. Aquí en el otoño, allá en el sur, en el verano, ¿verdad? Sí, Y Y un montón de países en la mitad que no tienen esos cambios tan drásticos de temperatura, que solo a veces tienen, yo no sé cómo es en otras partes, pero conozco Bogotá, ¿no? Que es en los Andes. Y yo me acuerdo que lo que era verano era más sol y cuando era el invierno era más lluvia. Esto de que cae la nieve y todo esto es nuevo para mí, ahora que vivo en el norte. Pero creo que ustedes están allá en un verano bien, bien rico, ¿verdad? Ahí en Chile, Vero. y acá en Chile primavera, así que Ah, tenemos primavera. todavía 4 estaciones. Sí, todavía tenemos 4 estaciones, no tan marcadas ahora, pero sí. Yo sé, les estaba contando en uno de los episodios que aquí ha estado súper caliente, o sea, es este otoño aquí se siente como un verano. Ha estado rarísimo, ha estado rarísimo. Dicen, yo no sé, no sé si ustedes han visto noticias, que este es el año con el año más caliente desde no sé cuántos años, desde antes de la Wow. época industrial, porque cambio climático. Mm, sí, Desafortunadamente. Pero Así bueno, es. hoy estoy muy contenta porque tenemos con nosotras a mi querida Xiomi. Nosotras somos amigas desde hace rato. Lo que pasa es que Xiomi me esconde. No mentiras. Ajá. Me niega. Me niega, ella me niega delante de sus amigos. No mentiras, con Xiomi nos conocemos hace un montón de tiempo, pero tal vez ustedes han visto a Xiomi, porque Xiomi ha estado haciendo unas cosas muy interesantes, campañas contra las terapias de conversión, y justo ese es del tema del que vamos a hablar hoy. Yo estoy muy, muy feliz de que hayas aceptado la invitación, porque además este no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Si hay algunas personas oyentes que tal vez son sensibles al tema de terapias de conversión, o a temas que tienen que ver con abuso sexual o con abuso físico, tal vez no sea prudente que escuchen este episodio. Vamos a hablar de estas cosas, entonces tal vez no sea bueno para las personas que son muy sensibles con respecto a estos temas o que se sienten muy sensibles. Pero si ustedes quieren saber más y no sé qué, los invitamos a que estén o que observen esto con un poquito de cuidado, eh, porque yo creo que lo que vamos a hablar aquí va a estar súper, súper importante, súper interesante entenderlo. Comprender por qué es necesario prohibir este tipo de prácticas. Y pues más que bienvenidos, que se puedan sentar aquí con nosotras. Nosotras estamos aquí en la sala de la casa, imagínense, hablando de estos temas. Entonces, vengan y se sientan con nosotras. Vero, ¿te quieres presentar? ¿Nos quieres saludar? hola, buen día. Bueno, en algunos episodios ya nos hemos visto, así que bueno, soy Verónica Ojeda, soy psicóloga clínica. Trabajo particularmente en esta etapa de la vida con adolescentes y adultos con desregulación emocional a través de la terapia dialéctica conductual, DBT, como el foco principal de lo que hago en este momento.
Así es que, y me he dado cuenta, Ani, que muchas veces cuando tú te presentas dices que estudiaste teología. Yo también soy bachiller en teología y nunca lo Ay, he dicho. pero tú, ¿por qué nunca cuentas esas cosas? Esos detalles hay que Porque es contarlos. como que, sí, como que se me había olvidado. Y de pronto yo, oh, ¿verdad que yo también estudié un bachiller en teología alguna vez? Así que tenemos cosas en común, pero me Me, acordé de eso. Así que me da bienvenido, risa porque bienvenida es como, a ay, nuestra ahora que me audiencia. acuerdo, yo también ¿Verdad que sí? tengo otra Deja de carrera. soñar. Sí, también, soy ingeniero, de hecho. Ay, no, pero Pero también bueno, sí, en mi pasado, en el pasado, en la otra vida. en la Así que otra bueno, vida. aquí estamos. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, y entonces aquí tenemos a nuestra querida Xiomi. Xiomi, preséntate. Ajá, bueno, yo soy Xiomi, soy profesional en mercado de publicidad, especialista en inteligencia artificial y analítica estratégica de datos. Me gusta mucho como el tema estadístico, como identificar patrones, encontrar cosas valiosas en los datos. Soy cristiana, soy una mujer lesbiana, em, activista, siempre toda la vida con un sentido social muy fuerte. Ya, esa soy yo. También es música. Ok. Sí, toco la guitarra. Sí, me apasiona mucho la música. ¿Qué más les puedo contar de mí? Estoy haciendo cursos de teología también, haciendo un curso de teología con la Universidad de Duke. Entonces también tenemos eso en común. Ahí está, Ajá. ahí está. Bueno, yo les cuento que yo estudié Derecho, trabajé muchos años. Ah, bueno, mi nombre es Ana María. Mi nombre es Ana María. Estuve trabajando en temas de derechos humanos, derecho público, un montón de cosas súper interesantes y luego comencé a estudiar teología y ahora estoy haciendo investigación en temas de teología, particularmente temas de violencia y temas de coloniales. Entonces, pues, como siempre les digo, si quieren saber más del chismecito, déjenme ahí el mensaje que yo les cuento. Yo siempre contenta de hablar mucho de las cosas que yo investigo porque me parecen súper. Pero bueno, de nuevo, bienvenides. Entonces, como les habíamos contado, vamos a hablar de los temas relacionados con terapias de conversión, pero es muy posible que algunas de las personas que nos están escuchando no sepan de qué se trata esto. Yo no sabía de qué se trataba el tema de terapias de conversión hasta hace relativamente poco, probablemente por la época en la que yo te conocí, si a mí yo no, pues, tal vez uno escucha aquí y allá, pero no sabía mucho del tema, entonces em, yo conocí el tema, no sé, tal vez en los últimos 8 años o algo así, Em, o 7 años, bueno. Eh, y creo que para mí ha sido más bien aprender como de las personas que lo han experimentado, que trabajan en activismo, que han estudiado el tema o que lo han abordado de distintas maneras. Entonces, sí, a mí, cuéntanos para la gente que no sabe, para la gente que se está conectando, etcétera. Bueno, estas terapias de conversión, que pues es un término muy raro y también como de mal uso porque una terapia a la final ayuda y la verdad estas prácticas no tienen ningún beneficio. Eh, Se han denominado también como ECOSIEC, esfuerzos por cambiar la orientación, la identidad y la expresión de género. Entonces es cualquier cosa cualquier práctica, acción, ejercicio, discurso, que te lleve a cambiar o a reprimir tu expresión de género, tu orientación, tu identidad. Obviamente muy aplicadas a la población LGBTI, como en esa idea de que la norma es ser heterosexual, la norma es comportarse de ciertas formas, verse de ciertas formas, expresarse, y entonces si te sales un poquito de esa norma, ¿cómo vuelvo y te
te ubico acá dentro de la norma, haciendo lo que sea, porque, bueno, esto parte de un absurdo, ¿no? Y es como de que te tengo que curar algo, estás enfermo y tienes un diagnóstico, que esto no es así, lo sabemos hoy en día que ni las vidas trans, ni la orientación, ni la expresión de género tienen ningún diagnóstico. Pero las personas que llevan a cabo estas prácticas consideran que hay un diagnóstico y que lo pueden curar, lo pueden trabajar. Pero es un absurdo. Entonces, se das de cuenta como que tú, no sé, tengas el cabello liso de toda la vida y tu cabello es liso y te digan, no, hay que empezar a hacer algo para que ese cabello ya no sea liso y que de un momento a otro con oraciones o con estos ejercicios que vas a hacer o con liberaciones o con, bueno, mil cosas que atraviesan estas prácticas, yo voy a lograr que mágicamente tu cabello ya no sea liso. Esto genera muchos daños en la persona porque empieza a generar, porque es algo que no se puede cambiar, ¿no? Empieza a generar autodesprecio, empieza a generar una frustración, una impotencia. Porque yo estoy muy mal, ¿no? Tengo un diagnóstico, estoy muy mal, soy lo peor, porque a estas prácticas también las atraviesa mucho el daño y la manipulación emocional, y la humillación, la vergüenza. Tú eres una vergüenza para tu familia por ser diferente, tú eres el punto negro de tu familia. Eh, Muchas de estas prácticas, siempre detrás hay un tema religioso, entonces también viene el discurso de le estás fallando a Dios, eres indigno ante Dios. Y todo este discurso, como todo este dolor, esta vergüenza, te llevan a querer cambiar, a buscar como, o sea, yo ya no quiero más esta violencia, estos discursos en mi vida, esta discriminación, ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? Pero pues al final, al no poderlo cambiar, es que vienen eh, unas consecuencias bien graves ya demostradas hoy en día, que son la depresión, la ansiedad, ideas suicidas, eh, mucho estrés. El estrés intenso se vive durante la práctica y después de vivir la práctica quedan también temas a largo plazo. Hay un tema de no poder vincularte con otras personas, una alienación, eh, estrés postraumático, la ansiedad continua. Cuando te enfrentes en algún momento de mucho estrés, va a venir la ansiedad, la depresión, y bueno, por eso es que es muy importante visibilizar este tema, que no se habla, sí es poco conocido. La gente no sabe qué ocurre, pero es más común de lo que se cree. De hecho, Volcánicas y All Out hicieron una encuesta a la población LGBTI acerca de este tema y 44% de los encuestados mencionaron haber sido forzados por personas de su entorno a cambiar su orientación, identidad o expresión de género y eran forzados a ser llevados a algún lugar donde estas prácticas se ejercieran. Estas prácticas se ejercen en espacios religiosos, ¿sí? Es como, bueno, puede ser un retiro espiritual en el que te vamos a llevar por unos meses lejos de tu familia y allí te vamos a hacer todo por cambiarte. Pueden ser espacios no, es que acá no te vamos a hacer nada violento, ni te vamos a apartar, ni nada. Tú vas a venir semanalmente y lo que vamos a trabajar son tus heridas emocionales y heridas de la infancia, porque seguramente por eso eres homosexual. Seguramente sufriste un abuso, seguramente tienes problemas con tu mamá, con tu papá, y por eso eres quien eres. Y sanando eso ya se va a sanar todo. Algo supremamente revictimizante. Yo fui víctima de abuso en mi infancia y a mí me parece supremamente revictimizante que reduzcan algo de mi personalidad, algo que hace parte tan genuinamente de mí, en que es consecuencia del abuso. No, digamos, yo trabajé el abuso en terapia y sé claramente las consecuencias de ese abuso y nada tiene que ver con mi orientación sexual.
E incluso conozco muchas personas víctimas de estas prácticas de conversión que no sufrieron ningún abuso, que tienen una relación hermosa con papá y mamá, que crecieron en un hogar cristiano, que hicieron todo lo que se supone debía hacer bien, que tienen muchos hermanos que crecieron en el mismo entorno y ninguno de sus hermanos son homosexuales. Entonces, ¿cómo explicas? Entonces, ¿de dónde salió la homosexualidad? Si la homosexualidad sale de tus infancias, de tus heridas de infancia. E incluso estas personas que dirigen estas prácticas para afianzar su discurso les han hecho creer como, ah, entonces sí sufriste abuso, solo que no te acuerdas. Eso fijo fue que tu padre te abusó y tú ya no te acuerdas. O sea, cosas absurdas que no pasaron y que porque tienen que crear esos supuestos y esos imaginarios para defender sus discursos. Eso es como a grandes rasgos las terapias y las consecuencias de las terapias de conversión. Xiomi, muchísimas gracias. De verdad que esta explicación estuvo clarísima. Yo creo que me aclaró cosas a mí que como que todavía no tenía, porque también estaba pensando, bueno, cómo ocurre, ¿no? Como en el retiro, como yendo a un lugar, etcétera. Pero yo creo que sería importante si quisieras contarnos un poquito. Yo sé que hay muchas personas que no entienden muy bien qué es la orientación, ¿verdad? Que dicen como, pero ¿cómo así? Si, como que, cierto, como que están ahí, pero ¿cómo así que te gusta esto o lo otro? A mí siempre me gusta hacer como la pregunta, bueno, ¿en qué momento usted decidió ser heterosexual? ¿Cuál fue el momento en que dijo, ay, sí, ¿sabes qué? Es que voy a decir que me gusten, no sé, las niñas, si eres un niño, qué sé yo, ¿no? Es algo que ocurre de una forma tan natural. Pero creo que las personas, por el tema religioso, por el tema también de cómo hemos comprendido la realidad de una forma muy binaria, desde la colonialidad, ¿no? Esto yo lo he mencionado en otro episodio, pero al menos en los territorios que fueron colonizados, aquí en América Latina, pero también algunos que fueron colonizados en África, los grupos humanos que vivían, las naciones indígenas que estaban allí, ellas tenían distintas formas de acercarse a la sexualidad, ¿no? De hecho, hay algunos que se les llama, y todavía se ha recuperado por algunos grupos indígenas, esta idea de tener dos espíritus, de ser dos espíritus. En algunas comunidades tenían hasta 5 tipos de género. Y la colonialidad llega como con toda esta, bueno, en aquel entonces el colonialismo, pero ahora la colonialidad llegó con todas estas ideas súper, ¿no? Binarias de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre. Y hicieron algo que es muy complejo, ¿no? Que es la sexualidad, es algo que es muy complejo porque, claro, está lo más básico que es la reproducción, está la forma en la que uno se expresa al mundo, está cuáles son sus intereses románticos, sus intereses sexuales, si es que hay intereses sexuales también, ¿no? Porque siempre se nos olvida que también hay personas que son asexuales. No, entonces está como todo, como este rango tan amplio de cómo nosotros nos movemos en lo sexual, romántico, relacional. Pero yo creo que hay muchas personas que tal vez siguen viendo, bueno, si usted es mujer, entonces tiene que ser mamá, tiene que casarse, tiene que limpiar la casa, tienen que gustarle los hombres, tiene que vestirse de forma femenina, ¿no? Como que ponen todas estas cosas que son tan complejas en un solo paquete. Y para los hombres también, ¿no? Para los hombres siempre dicen como, no, es que el feminismo solo me ataca, pero pues la verdad es que la verdad es que el machismo también les pone ¿cómo se llama? En una prisión, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que tú nos cuentes un poco más sobre esto para las personas que todavía están como lidiando con entender estas cosas. No, como lo dices, la orientación no es algo que se elija, ¿no? Todas las personas en la medida que crecemos, vamos descubriendo nuestra sexualidad, descubriendo nuestra personalidad. Entonces sí, ¿no? Definitivamente no es algo que se elige, y la orientación pues tiene que ver con qué te atrae, ¿no?
bueno, soy una mujer y me atraen las mujeres, mi orientación sexual es lesbiana. El hombre que le gustan los hombres, su orientación sexual es homosexual. Eh, y cuando te gusta alguien del género opuesto, heterosexual. Hay personas que también se definen como bisexuales porque les gustan los hombres y las mujeres. E incluso hay personas que consideran que la atracción va más allá del género, ¿no? Es como, a mí no me importa el género de la persona. Y cuando, digamos que a mí lo que me importa es como la conexión que yo tenga con esa persona y el género, o no creo en los géneros o el género está por allá de últimas, porque más, no me importa cómo se ve ni cómo se identifica. A mí me importa la persona y son las personas pansexuales. En cuanto a la identidad, bueno, existe algo que se llama el sexo biológico. Bueno, igual habría mucho que hablar detrás de ello, pero bueno, por allá en el siglo XVII los médicos decidieron que cada vez que una persona naciera, le iban a poner si era hombre o mujer. Eso antes no existía. Entonces tenemos algo que es como el sexo asignado, que los médicos cuando te ven asumen y asignan algo peligroso porque pues las intersexualidades también existen y hay muchas combinaciones de cromosomas y vemos que hay muchos errores que se han cometido también al definir un sexo ahí en una persona, sin esperar incluso a que biológicamente, para las personas que tanto defienden la biología, a esperar a que biológicamente de verdad podamos saber a ciencia cierta eh, qué define genéticamente y cromosomáticamente, no sé si está bien la expresión, la biología de esa persona. Pero entonces viene a ocurrir otra cosa y es, listo, a mí me asignan un sexo al nacer y me asignaron que soy mujer. Pero sí, al paso de mi vida, al paso de mis días, con todo esto genético que hay detrás y que es tan complejo y grande, y pues también en muchos aspectos que lo atraviesan, la persona dice, pero yo no me siento mujer, yo no me siento mujer, yo no, yo la verdad, yo me identifico como un hombre y cuando yo me veo al espejo no me gusta lo que veo, pero cuando logro darle otra imagen a esto y verme masculino o empezar a acercarme más a eso que yo siento que soy, siento más tranquilidad y entonces ahí vienen las identidades. Es cómo te identificas. Que más allá de que las etiquetas y que todo lo demás, yo siento que deberíamos vivir en un aspecto de respeto en el que uno le pueda preguntar a la persona, ¿cómo te identificas? Ya, listo. ¿Cuál es tu pronombre? ¿Cómo te gusta que te llamen? Listo, está perfecto. Y ya. Estas son las identidades y la expresión de género. Pues también me parece absurdo que nos quieran imponer incluso cómo nos expresamos. Y creo que de lado y lado, como decías, el machismo ha generado mucho daño, sobre todo a los hombres que no puedan llorar, porque entonces hay un supuesto de que el hombre es fuerte, es valiente, no llora, que cualquier acto de vulnerabilidad es bien avergonzante o te puedo juzgar y quedar encima. Este odio también hacia las mujeres y a lo femenino. Entonces, si lloras, eres una niña, como si eso fuera un insulto. Entonces debes amar. De hecho, el machismo genera ahí unas como afectividades bien interesantes, ¿no? Los hombres se admiran entre ellos y tienen que ser como ellos y parecerse. Admirar a otros hombres, no admires a las mujeres, ninguna mujer puede estar por encima tuyo. Debes seguir a los hombres, admirar a los hombres. Y entonces eso les ha quitado la libertad de expresarse. Entonces hasta nos bloquearon los colores que podemos usar y el hombre usa azul y la mujer usa rosado. Entonces un hombre que no se le ocurra usar rosado. Cuando pues eso qué tiene que ver. Y hay hombres que se ven muy churros con camisa rosada y está bien. Y bueno, de ahí parte como toda esa parte de la expresión de género. Pues si yo me hubiera querido poner una corbata para la entrevista, está súper bien, no pasa nada. Los hombres han empezado a usar falda, incluso siendo los más machos heterosexuales, pero pues está chévere.
Y eso es la expresión de género, lo que, como tú quieras expresarte. Que si como mujer no te gusta maquillarte, pues está bien, mejor, porque los daños del maquillaje en el rostro sí son complejos, pero si también eres una mujer lesbiana y te gusta ser femenina y maquillarte también está bien, o sea, no deberían haber como un esquema y una obligación, una norma hasta en cómo nos sentimos bien y cómo nos expresamos. Eso es más lo que tiene que ver con la expresión de género. Yo te agradezco mucho la explicación, especialmente porque una de las cosas que hemos hablado de forma recurrente durante los episodios es que cuando estamos pensando en todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de la iglesia? ¿Cuál ha sido el rol de la colonialidad? eh, que venimos de generaciones en las que el tema del abuso, el tema de imponer unos roles sociales ha sido tan estricto, tan, pero tan estricto, que ahora que estamos tratando como de figurar la vida, como la vida sería diferente, ¿no? Porque además me gusta mucho esta explicación que nos das porque, y no quiero sonar aquí toda romántica o algo así, pero cuando uno ve las flores, ¿no? Como que uno no le puede decir a la flor, oiga, que no me gusta que sea amarilla, que se vuelva roja. No, la naturaleza, ella sale y hace lo que quiere, ¿no? Y así es bella y preciosa y también es todas estas cosas que son naturales a la experiencia humana. Em, pues obviamente, no, como que se trata de contener con unas normas muy estrictas, pero la realidad es que es como esta flor que sale del concreto, ¿no? Que es como, no, o sea, yo voy a hacer lo hermoso que soy en mi esplendor, así usted me ponga un montón de concreto encima. Entonces estamos hablando de lo difícil que es cambiar todas estas estructuras de pensamiento. Y yo creo que ahí podríamos volver un poco a lo que tiene que ver con tu experiencia, porque creo que la gente en pro de mantener estas normas en las que han crecido, en las que crecieron sus padres y sus padres antes de sus padres y así sucesivamente. Algunos de ellos incluso con buenas intenciones. Sé que hay gente con malas intenciones, pero también sé que hay algunos con buenas intenciones pensando, este es el camino correcto, esto es lo que Dios, ¿no? quiere que yo haga, que yo ayude a estas personas que están perdidas, ¿no? Porque este es el discurso cristiano que hay detrás. Estas personas que están perdidas, que necesitan una salvación, que necesitan una conversión. ¿Cómo las llevo, ¿no? al camino correcto? Y siento que es, de nuevo, es tratar de contener, por el contrario, la complejidad que la divinidad le ha dado a los humanos, tratarlo de contener en unas normas muy estrictas. Entonces, la forma de hacerlo es a través del castigo, a través de la humillación, a través de todas estas conductas repetidas, ¿no? ¿Cómo es que dice en la Biblia? Hay una palabra que dice en la Biblia que es, no sé si es corregir el camino, corregir, o como, ay, bueno, se me olvidó. Pero por eso pusimos este título, ¿no? Que es como, pues el árbol que nace torcido no se endereza. Casi siempre se lo dicen a uno, es como, no se puede enderezar. Y es como, no, el árbol que nació torcido es porque es torcido y es lindo torcido. Está lindo así. Entonces, volviendo a este tema tuyo, ¿no? Esta idea de cómo es que toca enderezar. Creo que esa es la palabra que estaba pensando, que dice que que vengo a enderezar los caminos, ¿no? Y estamos pensando en esto que es así. Entonces, en ese afán de tratar de corregir, de enderezar, de todas estas cosas que estamos diciendo, entonces se crean todas estas terapias. Y tú nos has contado que tú misma trasegaste este tipo de terapias y has sido una sobreviviente y has conocido el caso de otras personas y por eso te has involucrado en todo este activismo. ¿Tú nos quieres contar más sobre eso? Sí.
Bueno, en mi experiencia crecí y nací en un hogar cristiano, mi abuela era cristiana, mi mamá, y por lo tanto a mí junto a mi hermano nos llevaron desde niños a la iglesia. Nos involucramos muchísimo. Para mí la iglesia era mi vida y yo estaba en la iglesia todos los días porque además era líder de jóvenes, tocaba la guitarra en el grupo de música y esto pues hacía que tuviera que estar constantemente en reuniones, en cosas. Siempre he sido una persona muy apasionada, determinada, con mucha entrega. Pues así fue mi relación con Dios y mi experiencia de vida espiritual en ese momento. Una iglesia que luchaba por algo que acá llaman la sana doctrina, entonces como cuidar que todo lo que hagamos sea bíblico y no permitir nada que se salga de lo que creemos y entendemos como lo correcto. Em, yo toda la vida escuché que ser homosexual era el mayor de los pecados. Eh, y hacia mis 15 años yo me enamoré de un chico. Fuimos novios, yo tenía que dar cuentas en mi iglesia de todo lo que hacía y yo hablé con mi pastora, le conté que tenía novio. Ella se opuso mucho porque además él no iba a la iglesia, entonces hubo mucha presión ahí alrededor de eso y siempre hay un miedo como con el sexo prematrimonial, entonces siempre hay una presión como al no tengas novio y si lo tienes pues cásate rápido para que no peques. Y ese fue mi proceso como de adolescencia con mi novio y demás. Y a los 19 años yo era una mujer homofóbica, supremamente homofóbica porque este discurso en la iglesia había generado muchos prejuicios y estigmas y yo replicaba ese discurso y le tenía muchísimo fastidio como a la población LGBTI. Siempre he sido como de una conciencia social, siempre he tenido esa conciencia social, así que yo, por ejemplo, me oponía a las limpiezas sociales en las que mataban personas trans o travestis. Y me ponía eso, pero como que con un doble discurso de no lo soporto, no estoy de acuerdo, no me parece, pero no los maten. O sea, era horrible. Yo de verdad todo el tiempo hablaba de una forma muy violenta hacia la población LGBTI. A los 19 años empiezo como a descubrirlo por una experiencia que tuve en la universidad con un gran amigo que confiesa que es gay y yo como que digo miércoles y todos mis discursos tan horribles que yo he dicho al lado de mi amigo que fue. Entonces, 19 años, tenía la intención de casarme con mi novio, ya estábamos hablando sobre eso, muy cristiana, muy en defensa de todo lo que tuviera que ver con la religión evangélica, En defensa del modelo de familia. sí, del modelo tradicional, de todo. Ujú. Yo conozco a una mujer en mi trabajo que en principio, bueno, noté que era una mujer lesbiana y mi homofobia por delante, qué fastidio, qué asco. Pero cuando empezamos a compartir más, empezó a gustarme. Y ahí, pues, como que qué pasó con esa Xiomi cristiana heterosexual Mm, homofóbica. claro. Esto generó mucha confusión en mí. A la primera persona que le comenté esto fue a la pastora de la iglesia. Ella me dice, bueno, tenemos que empezar un proceso de oración, de ver qué podemos hacer para arreglar esto. Eh, em, pero mientras eso ocurre, ya no puedes ser más líder de jóvenes ni puedes tocar más la guitarra. Mm, Yo no había hecho nada, o sea, ahí era solo un gusto. ujú. Esta chica tenía novia, yo tenía novio, era un gusto, era una confusión, pues yo como muy obediente a las reglas y a que eso era lo que tenía que pasar, pues acepto esta condición de ya no ser parte y conociéndome como alguien que siempre he sido como muy insistente, de mucha constancia, muy ñoña. Yo decía, yo rápidamente voy a corregir esto también. O sea, yo sé que díganme qué hay que hacer y yo lo arreglo rápidamente Ujú. porque principalmente pues sentía que esto dañaba mi relación con Dios y yo necesitaba rápidamente recuperar mi relación con Dios y recuperar mi lugar en la iglesia.
fue muy Eso te iba a doloroso. preguntar, perdón, si a mí eso te iba a Dime. preguntar, ¿cómo te sentías tú? Como, ¿qué culpas habían ahí? ¿Qué pensabas de ti misma por qué te estaba pasando esto? Fue muy doloroso. Como que cuando uno tiene un sentido muy de liderazgo, de ayudar a la comunidad, uno siempre está pensando como en qué aporto, qué hago. Para mí esto tenía mucho que ver con mi relación con Dios y ya no poder tener ese servicio voluntario que yo hacía me alejaba mucho de Dios. Eso me generaba mucha culpa. Em, yo además siempre he dicho que mi lenguaje del amor con Dios es la música, es la Mm, adoración, entonces como que perder ese lugar fue bien doloroso. Y lo que empieza, igual, tu relación con Dios no la define tu servicio, ¿no? Entonces podía ser que yo siguiera mi relación con Dios, pero como que al decirme hay algo mal en ti, que es además un pecado muy grave, pues eso hacía que yo sintiera mucha vergüenza, me sintiera alejada Claro. y una presión muy grande en esto de verdad lo tengo que corregir. Muy, ujú. muy, o sea, ya. Yo hablo con mi mamá por indicación de la pastora, ella me dice, habla con tu mamá para que te ayude a poner límites y demás, y yo le cuento a mi mamá no lo podía creer porque mi mamá sabía el nivel de homofobia que yo tenía, ella tenía muchos amigos gays y yo los trataba a todos mal y les hacía el feo y demás, entonces ya como que no, como que no le cuadraba. Eso pensó que era una etapa. Y entre sus amigos gays tenía uno que iba a la iglesia en la que ella asistía y le pregunta, pues le cuenta, mi hija me acaba de confesar que le gusta otra mujer. Y él le dice, bueno, pues yo voy a un lugar donde me ayudan a dejar mis pensamientos gays y mi atracción gay, mi gusto. Es un lugar cristiano, es un lugar muy bonito y le puede servir a tu hija. Mi mamá dice, bueno, de una. Es un lugar que aún todavía existe, se llama Romanos 6. Está, todo el material que usan es el material que se usó en Exodus Internacional. Exodus tiene su propio documental que se llama Pray Away o La cruz detrás del closet, algo así en español. Está en Netflix. Y ahí pueden ver exactamente todo lo que yo viví en Romanos 6 porque es exactamente igual. Entonces es una organización de personas homosexuales con sexualidades diversas, con identidades de género diversas, que se convencen de que esto está mal, de que de verdad esto te lleva al infierno y que necesitan salvarse y salvar a otros Ujú, de ese infierno y curarse y curar a otros. Entonces son homosexuales, lesbianas que están ahí en su lucha, sí, en su lucha, pero tienen material de cómo sanar tus heridas de la infancia y demás, y cómo sanar a otros, ¿no? Entonces me voy sanando al otro, y bueno, estas personas de Exodus Internacional, eh, bueno, ejercieron estas prácticas. Obviamente uno no aguanta, las personas no suelen soportar como todo el estrés y lo que causa estas prácticas. Entonces, eventualmente las personas se terminan yendo. Y uno de los líderes un día se interesa por saber qué pasó con esas personas que se fueron y busca una en redes y se da cuenta que esa persona en redes tenía ya un grupo de sobrevivientes. Y decide contactarle y decir, ¿cómo así sobrevivientes? Déjame hablar con los sobrevivientes. Y se encuentra con las historias de estos sobrevivientes diciendo, sí, a partir de esta práctica yo empecé a autolesionarme porque mm, pues me odio y no soy capaz de cambiar, necesito castigarme. ujú, Y a partir de esto yo me autolesiono, a partir de esto yo tengo ansiedad, a partir de esto yo tengo depresión. Yo intenté quitarme la vida, sí. Exacto. Sabemos de tantos que ya se quitaron la vida y no están. Y ujú, este líder con sensibilidad dice, ¿qué estamos haciendo? ujú, ¿Qué estamos haciendo? E incluso invita a otros líderes a seguir compartiendo con estos sobrevivientes, al punto de que uno de esos sobrevivientes le dice a uno de los líderes, ustedes tienen las manos untadas de sangre, mm, porque a raíz de estas prácticas personas se quitaron la vida. Y ellos deciden cerrar. Ellos saben, además, en el fondo, que no han podido cambiar. Es algo que no pueden cambiar, que también están
empiezan a sentirse identificados y a decir, bueno, sí, la verdad es que yo también tengo ansiedad, yo también tengo depresión, eso también me está jodiendo, pues deciden cerrar este movimiento que fue tan grande en Estados Unidos, el movimiento ex-gay, Ujú, y deciden cerrar Exodus Internacional. Sin embargo, se abre Exodus Latinoamérica y por lo ujú, tanto, pues Álvaro Góngora, que hizo parte de Exodus Latinoamérica, era un hombre que se declaraba como que de transicionó, él siendo hombre biológicamente, se opera para ser una mujer trans, él es de Brasil y gracias a la práctica de conversión, o sea, él sirve como testimonio de que gracias a esa práctica pudo de transicionar, ser un hombre y entonces decide traer el programa a Colombia con el nombre de Romano 6. Mismas consecuencias, mismas prácticas, mismos errores. Es muy chistoso porque cuando uno veía la página web de Romano 6, que ya la borraron, esto cada día se ha vuelto más clandestino. Pero la página de Romanos 6 decía como esto es un lugar seguro en el que simplemente pues se trabajan las áreas de como sanar emocionalmente, todo lo que tienes es un quebrantamiento sexual porque hay heridas detrás y acá te las vamos a ayudar a sanar. No te vamos a obligar a que te involucres con alguien de tu mismo sexo pues para obligarte a cambiar, sino que esto a raíz de que tú vayas sanando, vas a sanar tus relaciones. Tú lo que tienes es de verdad las relaciones rotas. Es más, como que de pronto tienes un problema con tu papá, siendo hombre, tienes un problema con tu papá y por eso necesitas sentir el amor de otro hombre y en la medida que tú sanes esa relación con papá, ya, eso se va a sanar. Esos eran como discursos que estaban ahí puestos en la página y la lógica detrás y cómo te lo vendían inicialmente. Igual, pues detrás de todas estas prácticas siempre hay una confianza ciega en los líderes espirituales, en la iglesia, en el supuesto ujú. de que la iglesia tiene la última palabra y aparte pues es un lugar bien, o sea, ¿qué malo puede pasar en una iglesia? Quieren lo bueno para ti? Ujú, Todo es en una buena intención. Entonces, muchos se ha cuestionado como de, bueno, pero pues usted fue voluntariamente, nadie lo obligó. Dejen ujú. que las prácticas sigan porque la gente voluntariamente quiere. Pues no es tan voluntario. Si en mi caso, 19 años, escuché que esto era de lo peor, si el día que me pasa y lo hablo me dicen, ya no puedes ser parte de esta iglesia y este lugar era el Ujú. que te daba ese sentido de pertenencia, ya no perteneces hasta que no me digas que cambiaste. Si hay un discurso de le estás fallando a Dios, eres una vergüenza para Dios, te vas a ir al infierno, ¿no? La amenaza del infierno, la amenaza de la condenación, la carga de culpabilidad tan alta Ujú. te obligan, te llevan a ir, sumado a una sociedad que es supremamente homofóbica y como que ataca constantemente las diversidades. Entonces, todo esto en suma me hace decir, si yo voy, donde hay que firmar, yo voy. Pero un lugar pago es un lugar que se paga una mensualidad, eh, aparte de todo. Y sí, te van revolcando tu infancia, entonces cuéntame cómo era tu relación con tu mamá y tu mamá qué te hizo y tu papá qué te hizo y sufriste Ujú. abuso y no sé qué, pero sin un acompañamiento psicológico. En el momento que yo fui a Romano 6, nadie, ninguna de las personas que estaban allí tenían una capacitación profesional, psicológica, terapéutica, psiquiátrica, nada, Y además es que nada. creo que en algunas partes, incluso si tú eres psicólogo o psicóloga y participas en este tipo de terapias, puedes perder tu licencia. En algunos países, yo sé que no es en todo lugar. Sí, no, claramente hay un tema ético ahí detrás que no. Sí, Pero lo menciono porque ellos se venden como un apoyo psicológico a la final, que te así va a es. sanar Claro. tus heridas de la infancia, con Biblia, con literatura, con coaching, con usos de expresiones psicológicas. Entonces, pasa algo y es que en la iglesia el tema era un tabú. Yo no podía hablar con nadie de esto, no entendía nada, pero llegó a un lugar donde hay más personas como yo. Hay personas que sienten esa atracción y me entienden y no me Ujú. van a
a torturar, a decir que ayune, que me van a hacer una liberación y no lo resumen solo en eso, sino que pues están yendo más allá, como en un apoyo psicológico que yo nunca además en mi vida había escuchado de codependencia, de expresiones psicológicas que la iglesia también trata de como de, no, 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 lo psicológico no es de Dios, no vayas al psicólogo. Acá por primera vez escucho esto, pues yo me engancho mucho, como sí, pues les voy a creer. Qué chévere, porque acá hay otro punto de vista, porque acá como que en cierto modo hay una lucha por como en contra de esa homofobia que dice que el homosexual es un endemoniado y ya lo vamos a liberar y ya y se curó, sino que acá dicen no, eso no es tan así, es más complejo y vamos a explorarlo, trabajarlo. Pues yo digo, bueno, sí, chévere. Pero es horrible, o sea, semana a semana, tú abrirle tu corazón a 5 desconocidos en un grupo de las cosas traumáticas que viviste, sin un acompañamiento, ¿no? Sin un después, ¿qué hago con esto? Ujú. Tú te vas destrozado a tu casa. Lo primero que te dicen cuando llegas es que tienes un diagnóstico que es el AMS. No hay doctores, pero te diagnostican AMS, que es atracción al mismo sexo. Eh, entonces, ojo, ya entras como, entras, uy, hijo, pucha, estoy enfermo. ¿Cómo me vacuno? ¿Cuál es la medicina para esto que tengo? Te, te enseñan algunas prácticas de aversión, que son daños físicos que puedes autoinfligirte. Ellos dicen que tú tienes una conducta que se puede corregir, que la homosexualidad es una conducta. Dentro de las prácticas de conversión, no, aunque sí hay, digamos, un tema siempre religioso detrás, quiero también contar, hacer un paréntesis ahí, no todos son netamente en iglesias, en retiros espirituales y demás. Conozco ya 2 casos de personas, así que las conozco en persona, Ujú. de 2 hombres en diferentes momentos de la vida, en diferentes lugares, sufrieron electrochoques en clínicas clandestinas Mm. con tal de corregir su orientación sexual. No hay que decir mucho de lo grave que puede ser esto y las Claro. consecuencias de daño físico, emocional, psicológico que esto genera en las personas. Eh, Sí, a mí, la verdad es que yo estoy muy contenta de todo lo que nos estás contando, pero estamos un poquito llegando al final. listo, listo. Y ay, me da mucho pesar porque quiero seguir escuchando. Yo creo que vamos a tener que hacer en algún momento una segunda parte porque quiero seguir escuchando más yo personalmente, pero yo sé que no soy la única. Sé que hay muchas personas allá afuera que nos están viendo, escuchando y dirían como, ay, sí, yo quiero saber más. Pero antes de que nos vayamos, tal vez nos puedas contar un poquito de cómo saliste de la terapia, cómo ha sido tu proceso ahora de recuperación, y tal vez, no sé, podremos dejar algunos enlaces de personas que han sido sobrevivientes, de grupos, tal vez haya personas allí que nos están escuchando que quieran conectarse con algunos de estos grupos. Entonces, si nos puedes dejar la información, la compartiremos con las personas que nos están escuchando. Así es. Bueno, ya yo duré 2 años en este lugar, convencida de que podía curarme, convencida que además, o sea, te empiezan a impartir esa idea de que tú también puedes ir y salvar a otros, ¿no? Entonces yo estaba dispuesta a que si llegaba algún homosexual a la iglesia, yo sabía que lo podía llevar a un lugar donde podía salvarlo. Ujú. Al cabo de esos 2 años, un día estando en mi casa, teniendo como una discusión alrededor del tema con mi mamá, yo empiezo a sentir que no puedo respirar, no podía respirar, no podía respirar, el corazón a mil que se me salía. Me desvanezco, o sea, caigo en el piso y empiezo a convulsionar. Lo que sigue cuando la convulsión para es que sigo sin poder respirar, mucha taquicardia, me temblaba muchísimo. Mi mamá logra calmarme, llevarme a como a respirar y logro respirar, volver en sí. Y yo llamo a un psicólogo que tenía en ese momento, que además es un psicólogo cristiano, que lo busqué también con esa intención de poder cambiar. Y él me dice, bueno, pues tuviste un ataque de ansiedad. Y, y ahí digo, no, no más.
no, no más. Y mi mamá me sienta y me dice, yo te amo mucho, yo no quiero que, o sea, que esto ya afecte tu vida, tu integridad. Y si tú decides ser una mujer lesbiana, yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar porque yo no quiero que tú te enfermes. No. Y eso que para ese momento mi mamá ya estaba involucrada incluso con Romanos 6 porque ellos tienen también taller para padres para ver cómo nos ayudan a dejar de ser homosexuales y ahí yo decido alejarme de la iglesia que además también seguía con ese discurso de los homosexuales van a ir al infierno, la gente preguntándose qué era eso tan malo que yo había hecho para que ya no volviera a ser parte. Romanos, pues me empecé a dar cuenta de cosas que pasaban, líderes que acosaban a participantes, como ellos siendo homosexuales y llevando la lucha, pues se terminaban involucrando entre ellos o con participantes. También me enamoré de una mujer allí dentro. Yo tenía 20 y ella 40, creo que fue muy desafortunada, porque también se manejan unos temas ahí de poder. Ella era una mujer que también ya estaba a punto de ser líder y que hoy en día tiene su propio instituto de conversión. Eh, Fue horrible, o sea, como que toda la confusión y todo el trauma me terminan llevando a tener ansiedad con la que hoy en día todavía lucho, Claro. porque es un efecto a largo plazo. Mm. Y ahí decido parar, esta es mi salida. El caso más impresionante que yo he escuchado de Romanos 6 es de una mujer que hoy en día es gran amiga mía, que fue muchos años después, ella estuvo recientemente en Romanos 6 y estando dentro del lugar, intenta quitarse la vida. Eh, y bueno, muchos casos detrás de esto no solo en Romanos, sino en todos los espacios que lo ofrecen. De verdad, hay formas de abuso muy graves que tienen que parar, que están cobrando vidas y que por eso es importante parar y como que empezar a identificar y reconocer si estamos viviendo esto, porque se disfraza tanto de espiritualidad, se Ujú, disfraza de esto es necesario, es por tu bien, que no te das cuenta, que a veces incluso menores de edad han dicho como, pues yo me acostumbré, o sea, le llevé la idea a mi mamá porque pues soy menor de edad, ¿qué puedo hacer? ujú, Pero ya hay muchas formas de cuidarse de esto. Busquen una red de apoyo, hablen. ujú. Eh, en Colombia, si están en Colombia, bueno, está el proyecto Nada que Curar, que busca prohibir estas prácticas. Pueden encontrar en el canal de YouTube Nada que Curar más casos, más historias y un correo donde pueden pedir apoyo y acompañamiento psicológico para las situaciones que están viviendo. Sí, a mí muchísimas gracias por abrir tu corazón y compartirnos todo esto. No sé, yo creo que nos toca mirar a ver cómo podemos hacer más episodios y hablar más de esto porque creo que hay muchísimo que decir y el tiempo es tan corto, ¿verdad? Pero les agradezco Gracias. mucho a las dos por estar aquí y gracias, Yemi, de nuevo. Y pues a las personas que nos están escuchando, dejaremos algunos enlaces ahí abajo, algunos lugares donde se pueden conectar para que si necesitan apoyo, acompañamiento, encontrar otros sobrevivientes, que también es muy importante, que puedan conectarse para que no estén solas, soles. Eh, y pues nosotros nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Chao.